A ver. Voy a hacer un truco que a veces hago cuando hago algunas cuestiones, que tiene que ver cuando no logro resolver algunas cuestiones en términos quizás matemáticos, busco de alguna forma hacerme alguna herramienta que me permita resolverlo de otra manera. Yo calculo que con esa frase ya generé suficiente misterio. A ver. O sea, generé suspenso, espero por lo menos. A ver, vamos a ver clase. Hoy es 25, ¿no? Sí, hoy es 25. Yo al menos no tengo idea qué vas a mostrar. Generador de... Estamos todos a la expectativa. Generador de rulos, vamos a llamarle. Ahí está. Encima seguro hace un rulo en 3 segundos y nosotras quemándonos del coco para hacer los rulos. A ver. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Acá vamos a poner un background. A ver, yo... no, vamos a poner... Yo podría hacer lo siguiente. Voy a hacer un truco trucho, que sería... yo tengo, aparte de la posición del mouse, tengo la posición anterior del mouse, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, medir la distancia entre... Creo que sin la M mayúscula, ¿verdad? ¿O no? Sí. P mouse X y P mouse Y es la posición previa de mouse X y de mouse Y. Distancia igual a distancia, que me calcule la distancia esta, ¿no? Esta distancia. Entonces podría preguntar si esa distancia es mayor a un valor de umbral X. A ver, para que se entienda, a ver cómo puedo hacer para explicarle. Yo tengo un punto, me estoy con el mouse acá y me muevo a otro punto. Si hubo una distancia entre esos dos puntos, quiere que me moví. Si no hay distancia entre el punto actual y el anterior, es porque no me he movido. ¿Bien? Todo solamente voy a tener en cuenta cuando me he movido. Y otra característica que voy a tener es que todo esto lo voy a hacer solamente mientras estoy presionando el mouse. Entonces, si estoy presionando el mouse y la distancia es mayor a un umbral, que ahora vamos a poner el umbral, supongo que por lo menos me mueva 3 píxeles. Si esto se dio, entonces lo que voy a hacer es dibujar una línea de la posición anterior del mouse a la posición actual. Si no, no dibujo nada, ¿no? Entonces yo ejecuto esto, Nunca compré. hago clic, bien, mientras hago clic, dibujo, cuando suelto, no dibujo nada, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. Bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular el ángulo voy a calcular el ángulo que hice cuando avancé. Y por coordenadas polares yo ya sé que el ángulo es a tan 2 de mouse y menos previos mouse y. O sea, lo que estoy sacando acá es la dirección en la que me estoy moviendo cuando me muevo, ¿no? Cada línea que dibujo. Mouse X menos previous mouse X. Y entonces ahí tengo un ángulo. Y yo podría... Perdón, y esta distancia que está acá, dicho sea de paso, es la velocidad. Entonces yo podría, por ejemplo,
yo estoy acá sacando cuánto es el ángulo y la velocidad en la que me estoy moviendo, ¿no? Y podría, por ejemplo, hacer algo como este pequeño truquito que sería el siguiente. A ver. Poner acá un contador. Que iniciaría en 0. Y lo que voy a hacer es, por cada uno de estos tramos que voy a hacer, voy a imprimir cuál es la velocidad y cuál es el ángulo que me estoy moviendo, ¿no? Entonces, voy a decir, bueno, acá sí, está bien, velocidad. Y el ángulo, igual. El ángulo lo voy a pasar a grados porque a nosotros nos resulta más sencillo ver ángulos en grados que en radianes, ¿no? Entonces, si yo hago esto, fíjense que mientras hago una forma, lo que voy a tener acá es una secuencia de velocidades y ángulos, digamos, velocidades de avance en determinados ángulos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mm, sí. Bien. Entonces yo podría hacer algo como esto. Voy a comentar esto y voy a poner acá printline del más voy a dar una vueltita media larga, pero para después facilitarnos las cosas. No. Contador. Y acá el ángulo lo voy a dejar en coordenadas. Entonces, si yo hago... Ah, perdón, me está faltando una cosa, ¿no? Acá. Entonces, si yo hago esto, tengo acá una secuencia de ángulos y velocidades, ¿no? Que me quedó acá descargado. Yo podría hacer algo como esto, fíjense. Podría venir acá. Estoy seleccionando todo lo que acabo de escribir, ¿no? Mm. Voy a copiarlo hasta acá. Hasta acá dice 74. Lo voy a copiar y yo voy a crearme un nuevo programita acá. Y este programa, perdón, yo creo, estoy imaginándome a dónde va esto. ¿Copiaría ese camino recorrido que hiciste en el Entonces, programa anterior con el me, mouse? me estoy haciendo un generador de rulos que los dibujo y toma la curva que dibujé. ¿Bien? Ahora este primer paso no va a ser Claro. mucho, pero lo estoy haciendo para que ustedes entiendan lo que estoy haciendo. Voy a guardar esto, vamos a ponerle... ya. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a venir acá, voy a abrir una nueva pestaña. Se va a llamar secuencia. Lo voy a hacer acá, voy a pegar todo lo que... ¿saben lo que me está faltando? El punto y coma. Mm. Vamos a hacer el punto y coma. Entonces vamos a venir acá y vamos a poner acá más, coma, más,
Vamos a grabar. Ah, perdón, ¿y qué me está faltando? Paréntesis, está mal puesto. Ahí está. Esto que está acá no va. Entonces, vamos a hacer un rulito igual más cortito para que la cosa no se vaya tanto. Ahí está. X. No acá. Y entonces mi otro programa lo pego. ¿Y qué me falta acá? Bueno, acá me faltaría definir float del, coma, defino dos arreglos y acá lo que hago es bel igual new float de 41 le voy a poner porque acá hay 40, ¿no? Datos y ángulo igual new float. Entonces, ¿qué hice acá? Básicamente definí dos arreglos a los que con un método iniciar los inicializo y les paso 41 posiciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, voy a agarrar acá, me voy a traer un caminante cualquiera, de una clase anterior. ¿Dónde estoy parado? Ah, otro baño, me parecía. Acá tengo un caminante convencional, a ver, voy a revisarlo un poquitito. Bueno, no tan convencional, este ya está medio... Dibujan un gráfico, vamos a sacarle un poquitito de cosas porque está como demasiado. Vamos a sacarle la paleta. Vamos a sacarle lo de la mancha elegida. Claro, no, me agarré perdón, voy a sacar este caminante porque está como demasiado armado. Vamos a agarrar un caminante de un ejemplo de una clase anterior. Bueno, este está un poquito más amigable. No le damos bola al actualizar, vamos a volarle al actualizar y el diagrama de estado. No, vamos a quedarnos con el actualizar y vamos a borrarle el diagrama de estado en realidad. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que este objeto caminante reciba como parámetro ah, claro, no me... No, que ya tenés un bel arriba. Sí. Velocidad des. Vamos, ya que son plurales, ahí está. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que reciba perdón, ¿estoy mareando con lo que estoy haciendo? Creo que estoy siguiendo, o sea, estás vinculando el caminante a la secuencia Claro, lo para que que estoy el haciendo es que el caminante haga ese caminante, camino. claro, estoy haciendo que el caminante pueda recibir la secuencia. Eh, contador ya tengo. Pero debe ser del diagrama de estado. ¿Sí? Sí, ¿no? Podría usarlo, ya que estoy. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que reciba estos parámetros.
Acá estoy asignando arreglos completos, ¿no? Como. Esperá, acá estoy haciendo al revés. Esto. Velocidad. Ahí está. Bueno, ahí estoy asignando los cosas. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando se mueva. Acá en el actualizar lo que va a hacer es lo siguiente. Va a definir la dirección igual a. ¿Cómo se llama esto? Ángulos de contador. O sea, acá voy a ir tomando la dirección ¿cómo se llama? Del arreglo y la velocidad. Esto va a tener un problema igual, pero se lo adelanto, pero vamos a dejarlo así ahora. ¿Y qué hago? Una vez que tomé cada dato, lo que hago es contador igual a contador más 1. Y para que no se pase de ese valor, vamos a poner módulo dir. No sé cuántas posiciones tiene, entonces Ángulos. claro, es ángulos, boludo. Gracias. Ahí. Ahí lo que estoy haciendo es que el contador va a ir entre 0 y la cantidad de casillas que tiene menos 1. ¿No? O sea, va aumentando. Y una vez que hice esto, simplemente lo que hago es que se mueva. Entonces, si yo hago esto y declaro, bueno, caminante C, ¿no? C igual new caminante. Y acá hago C.actualizar. Actualizar es el que lo mueve, ¿no? Si lo hice que se moviera, sí. Y acá hago un C.dibujar. Lo que pasa es que mi caminante explota. A ver qué pasó. Lo Porque tenés que asignar. no le hice la asignación de los arreglos. Entonces voy a venir acá. Perdón. Entonces acá me falta ejecutar el iniciar, que es el que inicia la secuencia. Y acá tengo que hacer C.asignar velocidad de ángulo. Que se tengo que pasar efectivamente velocidad de ángulo. Entonces hago vel, ang, que es como se llaman los arreglos. A ver ahí. Una pregunta, el iniciar. Mira. Bien, ¿y qué hice? Pasé de un problema matemático a un problema gestual ahora. Pero esto no me sirve todavía. ¿Por qué? Porque los ángulos que está haciendo son todos absolutos. Ese rulo lo hace en una sola dirección. Y yo tendría que hacer lo que los haga relativo. Pero igual voy a contestar tu pregunta primero, perdón. Sí. No, era una pregunta más técnica de por qué el iniciar lo ponías en el setup y no en el draw. Tipo, ¿por qué iniciabas el rulo? No, porque este inicial lo que hace es Pero no cargar, es el... carga en los arreglos la secuencia esta que grabé con el otro no, programa. claro, no, pensé que era algo del caminante, no, eso es la secuencia. No, es la secuencia. Claro, ahí me confundí. Bien. Ahora, lo que a mí me gustaría es que el rulo lo haga en cualquier dirección que yo me venga moviendo. No, ¿se entiende? Porque ahora está haciendo esto así, pero yo quiero que lo haga, qué sé yo, que si hace así, quedó mirando para arriba, después pueda seguir para arriba y hacerlo mirando para el otro lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que lo hagas desde el ángulo que vos venís, Sí. no con un ángulo Sí, absoluto. sí. Bien, entonces, ¿qué debería hacer acá? Puse mal reproductor, me estoy dando cuenta. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es, tenemos que cambiar el grabador, el generador. Entonces vamos a hacer una segunda generación de generador de rulos, que va a ser lo siguiente. Va a ir tomando las velocidades, pero yo voy a hacer así, pero yo me voy a tomar 2 o 3 fotogramas previos para establecer una dirección en la que vengo moviéndome. Bien, y para eso lo que voy a hacer es, voy a poner el contador no en 0, lo voy a poner en -3, por ejemplo.
Y acá, este paso que estoy haciendo acá, lo voy a hacer solamente cuando contador sea mayor o igual a 0. O sea que, ¿qué quiere decir? Que los primeros movimientos que voy a hacer no los voy a grabar en este printline. Porque va a arrancar -3, -2, -1. Cuando llegue a 0, recién ahí va a empezar a mostrarlos. ¿Sí? Sí. Sí, solo que me siento. Siento así como un... ¿Me acompañan o no? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, Sí, estoy mirando la pantalla muy atentamente. está bien. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Que el ángulo no sea el ángulo absoluto, sino que sea la relación entre el ángulo actual y el ángulo con el que yo venía. Básicamente, que cuánto es que me moví respecto de donde estaba viniendo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Lo que está guardando esto ahora es como si yo fuera en auto y guardara la información de la brújula, ¿no? Me estoy moviendo hacia el norte, hacia el este, hacia el sur. Eso es el ángulo absoluto. En cambio, el ángulo relativo sería si yo me estoy moviendo y giro 10 grados respecto de donde yo venía. No importa si yo vengo al norte, al sur, al este. ¿Sí? Entonces, Sí, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crearme una variable que se va a llamar ángulo anterior. Y esta variable ángulo anterior simplemente lo que va a hacer es, después de cada movimiento, se va a actualizar con el ángulo en cuestión. Pero, cuando acá tenga que guardarlo, lo que va a hacer es, la diferencia angular la va a sacar simplemente restándole al ángulo actual el ángulo anterior. Bien, y esta diferencia angular, que es lo que a mí me interesa, es lo que yo en realidad voy a guardar como ángulo. Ahora, en esta segunda versión del rulo. ¿Sí? Entonces, vengo acá y hago me copio mi secuencia de ángulos. Y acá me voy a tener que hacer una segunda versión del reproductor, en el que ahora voy a cambiar esto. Y entonces, a mi caminante, en el actualizar, no voy a asignarle directamente el ángulo a la dirección, sino que a la dirección le voy a sumar ahora el ángulo. O sea, voy a conservar la dirección que llevaba y le voy a sumar el ángulo en el que me quiero mover. ¿Bien? Por eso es relativo. Entonces, a ver si funciona esto. ¿Ven que funciona? ¿Se entiende lo que está pasando? sí, igual no entendí muy bien eso último, que es lo que lo hace relativo. Que en realidad, por ejemplo, si yo me moviera al norte y giro 45 grados, quedo mirando al noreste, ¿no? Y Sí, si yo me muevo, o si querés pensarlo como reloj, yo me muevo al norte es moverme a las 12, ¿no? Giro 45 mm, grados, quedo mirando a la 1:30. Y si yo viniera sí, mirando hacia el este, que sería las 3 en el reloj, y giro 45, quedo mirando 4:30. En la versión absoluta yo estaría guardando pe- que voy al punto cardinal al norte, al este, al sur, a donde sea que estoy moviéndome. Mientras que acá, en esta nueva versión, lo que estoy guardando es que giré 45 grados, no me importa de dónde vengo. Entonces es más ah, fácil claro, enganchar el rulo con lo que venga haciendo el caminante antes. claro. Vamos a Sí, hacer una sí, ya segunda entendí. prueba. Vamos a generar un nuevo rulo. Yo en una versión ya un poquito más sofisticada de esto haría que el generador de rulos me cree directamente la función iniciar. Así directamente ya la piso y se acabó. ¿No? Me armé todo esto ya.
Perdón, a ver, acá tengo que aclararle que es 24, tengo que aclarar que acá es 25. Fíjense, vamos a hacer una prueba sencilla. Yo voy a hacer que el caminante arranque con un ángulo 0. Donde decide la dirección. Espera. Esta es la que está haciendo. Bueno, si yo le pongo 0 como ángulo inicial, que va a estar mirando hacia la derecha, ¿ven? Que tomó el ángulo para allá y después empezó a hacer el gesto que yo le pasé. Ahora, si yo le pasara que en vez de 0 salga 90 grados, es decir, hacia abajo, va a ser el mismo gesto, pero desde otro lado. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende la cuestión de lo relativo? Claro, Sí. sí. Bien. Yo creo que con esto que estoy haciendo, ustedes podrían grabar distintos rulos, tener distintas secuencias, y lo que pueden hacer es que el caminante en algún momento haga la secuencia y después siga haciendo otra cosa, después vuelva a hacer otra vez la secuencia. ¿Se entiende? Es más, yo haría un rulo Claro, podríamos, a derecha y otro rulo a izquierda, por ejemplo. claro, podríamos tener una, o sea, que adhiera más de una secuencia y que las adhiera de forma random, ponerle para Una darle paleta de variabilidad a los. rulos. Claro, una cosa así. Exactamente. Entonces va combinando los rulos, porque el problema es que cuando lo pienso, si hacemos unas secuencias que no estén enganchadas, quizás el problema es que no conecta el rulo. O sea, que si agarro un rulo diferente y lo pongo continuado al anterior, que no lo conecte con la línea. Claro. Pero se podría hacer un grupo de secuencias, o sea, ponerle una secuencia que son 3 rulos y lo que dibuja el programa es eso, y después hay otra secuencia que son rulos diferentes y bueno, por ahí podría ser aleatorio qué rulos usás, o poner algún parámetro que determine qué rulo vas a estar usando. Yo si tuviera que hacer algo así, haría un objeto rulo ya, Mm, que sea el que le vaya tirando los ángulos y las velocidades al caminante, y que cada objeto rulo cargue su propia secuencia. Entonces vos tengas una paleta de rulos diferentes para elegir, y que sean los que... Aparte claro, que también para que el objeto rulo te diga cuándo terminó la secuencia y le devuelva digamos, al caminante digamos, el control de su orientación, digamos, ¿no? Algo así habría que armar. Lo que acabamos de hacer recién claro. Y los fue... rulos Sí, claro. ¿qué iba a No, preguntar? iba a preguntar nomás si los rulos guardaríamos en un array, por ejemplo, y los llamaríamos del array, o Sí. sueltos No, o esto que dentro yo te de la digo, por clase ahí rulo. armaría objetos rulos que los cargaría, y cada uno que cargo después lo cargaría a los objetos rulos en un array list de rulos. Mm, Si vos armás un Eh, objeto rulo bien armado, después de un array list podés ir llamando el que quieras, que va a ser más fácil que con un arreglo. claro. yo tengo una sugerencia Mm, en el que graba los rulos. Sí. En el otro código. Acá, ¿no convendría eh, enviar esto, en vez de cuando pasa al umbral, enviarlo siempre, pero haciéndolo como con una regla de 3 para igualando tipo si la velocidad fuera tanto, ¿cuál sería el ángulo? O algo así. Entendí yo. Porque así es como que solamente como que te genera esos, viste que el caminante hace esos saltos. Si vos lo estás enviando todos los frames, vas a tener como un Como camino una más, continuidad, decís. claro, como Ah, una continuidad. vos decides Eh, sacarle el umbral de la velocidad. yo lo que haría es ponerle un umbral más chico. Claro. Ajá. ¿Por qué? Pero el umbral se lo dejaría porque cuando queda el mouse quieto, estaría cargando varias posiciones en el Ok, mismo lugar y con ángulos raros, ángulos ceros. ok.
Por eso hace falta que haya un mínimo umbral. Ok. Una cosa que podrían hacer es hacer que este objeto rulo, que el generador de rulos, guarde un CSV, que es un formato de archivo tipo hoja de cálculo, pero que son de columnas separadas por coma. Para que ya directamente te guarde archivitos. Y entonces te armas del otro lado el objeto rulo que te levanta el archivito con los datos. Eso sería como más prolijo todavía. Porque realmente Claro. grabarías los rulos en archivos. Y lo único que haría después es levantar, así como levantar la paleta de archivos de imagen, Archivos. podría levantar los rulos de archivos CSV. Porque Processing tiene un objeto tabla que es muy práctico para levantar CSV. Que se los recomiendo. Una cosa importante decía es, ustedes pueden a su vez de vuelta también medio el mismo truco, ¿no? Guardo las posiciones anteriores de X e Y cuando me muevo, por ejemplo. Y si yo guardo estas posiciones, por ejemplo, en vez de dibujar secuencias de círculos como vengo haciendo acá, podría hacer una línea, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque los primeros valores de ante X y ante Y puede ser 0 y entonces queda el punto allá arriba. Ahí hay que revisar un poco cómo viene la mano. A ver, ¿qué está haciendo? Dejó de hacer todo, ¿no? De Opocasa que debe estar con un... no me estoy yendo de tema porque yo en realidad quería explicar otra cosa, pero vamos a dejar... A ver, throw. ¿Por qué no está dibujando nada? No dibuja nada porque en realidad este ante X, ante Y está coincidiendo con el X e Y. Y entonces yo esto debería... por ahí lo tengo que hacer acá. A ver. Claro, antes de modificar X e Y. Ahí está. Bueno, vieron que acá queda... El tema es cuando hace el salto el vectorial, queda en el punto anterior, queda en otro punto de la pantalla. Esto es un problema a revisar. Así que bueno, esta no es tan buena solución en este sentido. Ya sé, acá lo que se puede hacer es lo siguiente. Yo puedo venir acá, me estoy yendo de tema, perdón. Estoy yendo mal. Para nosotros todo bienvenido. Bueno, yo una cosa que puedo hacer es que ante X y ante Y, Igual algo así quedaba cuando trabajamos lo de Bézier, que se nos hacía así Sí, todo con el de decir quedaba así. loco. bueno, un truco es hacer que ante X y ante Y valgan -1, por ejemplo. Entonces yo solamente lo dibujo. O si quieren pongo mayor igual, ¿no? Mayor, digo que -1. Solamente dibujo cuando cuando el valor anterior tiene sentido. Si antes ante X vale -1 es porque no tiene sentido ese valor todavía. Entonces, ¿qué hago? Por ahí acá lo que hago es que cuando va a pegar... lo que pasa es que esto lo tengo que hacer de otra manera. Acá tendría que preguntar, bueno, ya que me metí en el baile, vamos a hacerlo, ¿no? Tendría que preguntar si X es mayor que width. Entonces, X igual a X menos width. Y cuando hice esto, automáticamente transformó ante X y ante Y. O sea, digo que como pegué el salto, los valores anteriores no tienen sentido, que es lo que hay que tener cuidado. O sea. Y entonces tengo que hacer esto mismo para cuando salta en el otro sentido, que sería cuando X es menor que 0, y acá le suma un width, y pasa lo mismo.
Y cuando I que el ancho de la pantalla, lo mismo. Por último, o sea, estoy pasando todo lo de espacio vectorial al formato if convencional porque si no, en la forma abreviada no puedo hacerlo. Y entonces ahora, a ver, ahí está. ¿Vieron que dejó de pegar los saltos? Las líneas ya que cruzan. Bueno, acá estoy dibujando la línea y lo que quería mostrar por último, porque es un recurso interesante, es que yo puedo tener un factor que lo que voy a hacer es cuando, a ver, en el actualizar acá, acá, bueno, esto también lo tendría que preguntar otra vez. Yo podría hacer lo siguiente, cada vez que termina la curva, en este caso, o sea, esto tendría que ser así, contador más, y acá podría preguntar si contador es mayor o igual, que es la condición de límite, que anglos.length, que es la cantidad de datos que tiene el arreglo. Y si esto es verdad, yo el contador lo transformo en 0, que era lo mismo, pero a su vez podría ser que este factor de tamaño de la curva sea un valor random entre 0.5 y 1.5, o sea, medio tamaño más chico, medio tamaño más grande. Y entonces, ¿qué hago? En realidad, a las velocidades las multiplico por este factor de tamaño. Entonces, conservo los ángulos, pero la curva la hago que haga más lenta o más rápido, y entonces cambian los tamaños. ¿Ven que es la misma curva, pero hecha de distintos tamaños? Sí. Eso está A ver, vamos a muy grabar, bueno. vamos a grabar un gesto un poquito más interesante. Vamos a hacer el famoso rulito. No, pará, vamos a hacerlo de vuelta. Quedó muy feo. Bien, ahí. Entonces vamos a traer el rulo. Ya la próxima vez te lo haría que guarde SSL, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo por ahora. No. ¿Que guarde qué? Que lo guarde el dato ya en un archivo directamente. Sí. Y entonces vengo acá, secuencia. ...43 posiciones. Y entonces, ahí se va a ver. ¿Ve que son distintos tamaños de rulos? Guau. Se ve que lo guardó con un giro de 90 grados, ¿vieron? Como ángulo Sí. inicial. Vamos a guardarlo como corresponde, a ver. Uy, estaba muteado. 59. Bueno, esto Bien. lo que tiene a diferencia del otro es que la línea conecta con el siguiente rulo de manera más orgánica, porque el otro como que quedaba como como que iba en otra dirección y quedaba como un pico.
Sí, pero Y eso en porque este, yo se como ve que cuando lo hice, cuando lo grabé, grabó un giro de 90 grados ahí en el medio. claro, sí, sí. Ahí le cambié más los tamaños del factor, ¿no? Hacen algunos Mm. gigantes.